Una vez más les doy la bienvenida a este tiempo de estudio bíblico en el libro de Apocalipsis. Vamos avanzando, hemos llegado ya al capítulo 14 y les invito a que si tienen con ustedes sus Biblias me acompañen para leer juntos los 5 primeros versículos sobre los que vamos a meditar con la ayuda del Señor en esta ocasión. Por lo tanto, Apocalipsis capítulo 14 versículo primero dice así: Después miré, y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno, y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas, y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes, y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero, y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Bueno, un pasaje interesante y en gran medida consolador, sobre todo si lo contrastamos con lo que hemos estado estudiando anteriormente en el capítulo 12 y el capítulo 13, con la aparición de lo que hemos dado en llamar esta Trinidad diabólica: el dragón, la bestia y el falso profeta. Todos los terribles esfuerzos que hicieron para establecer ese reino de maldad en este mundo, llegando finalmente a una crueldad extrema contra aquellos que no se sometían a ese régimen, que especialmente, claro está, pues eran los creyentes. Y mientras leíamos todo aquello, de alguna manera, nuestro propio corazón como creyentes, pues casi que manteníamos el aliento y estábamos con el corazón roto, viendo tanta crueldad, tanta maldad, tanto sufrimiento sobre los creyentes. Y tal vez nos preguntábamos, ¿y cuándo? ¿Cuándo va a poner Dios fin a tanta injusticia, a tanta maldad? Nos hacíamos eco de alguna manera de aquello que el salmista de la antigüedad había dicho: ¿por qué estás lejos, oh Jehová, y te escondes en el tiempo de la tribulación? Eso lo encontramos en el Salmo 10, versículo 1. Dios parece ausente, lejano. ¿Por qué? ¿Por qué te escondes? Dice, en el tiempo de la tribulación. Ahora el capítulo 14, que acabamos de comenzar a estudiar y que hemos comenzado a leer también, pues es la respuesta de Dios, finalmente, a Satanás y también a los creyentes. Y lo que se nos va a presentar en el capítulo 14, también en el resto del capítulo que no hemos leído, es el panorama final de lo que va a ocurrir al final de los tiempos. Es un panorama, por el momento, bosquejado, una especie de ojeada rápida a esos hechos trascendentes, importantísimos, que luego van a ir desarrollándose con mucho más detalle en los próximos capítulos. Ya he dicho en otras ocasiones que el propósito de Apocalipsis no es tanto crear delante de nosotros un panorama cronológico de acontecimientos, esto viene primero, esto viene después, esto es al final. Por eso a veces podemos encontrarnos, como aquí en esta ocasión, que se nos hace un resumen de cosas que luego vuelven a aparecer al final, ya desarrolladas ampliamente. Veremos que el Señor aparece aquí en el monte de Sión y luego veremos que todavía no está. Bueno, de alguna forma se adelantan los hechos y luego se vuelven, como digo, a describir con total amplitud y detalle. Y en todo caso, pues nos sirve como un adelanto consolador, evidentemente, muy consolador. ¿Por qué? Bueno, porque lo primero que nos vamos a encontrar es con nuestro Señor Jesucristo en pie en el monte de Sión.
Y no está solo, sino que viene en compañía de 144.000, que son aquellos que aquí son presentados como los que han vencido a la bestia. ¿Por qué? Bueno, pues que no aceptaron el sello, la marca de la bestia. Y evidentemente sufrieron mucho, muchísimo. Recuerdan esa angustia que produciría el no poder comprar ni vender, ser excluidos completamente de la sociedad, no tener lo necesario, las medicinas, los productos básicos, los padres viendo morir a sus hijos porque no les pueden proporcionar pan, no les pueden proporcionar leche, no pueden darles de comer, si se ponen enfermos no pueden llamar a un médico, no pueden comprar medicinas. Tuvieron que sufrir muchísimo. Y ahora lo que vamos a comprobar en este capítulo es que sí que vale la pena vivir y morir por Cristo. Vale la pena mantener un testimonio fiel, aunque cueste, aunque tengamos que sellarlo con nuestras propias vidas. Ahora para ellos la prueba ha terminado y los vamos a encontrar aquí, que se unen a los coros celestiales y todos a una vuelven a cantar y adorar al Señor con fuerza, celebrando ya la inminente llegada del reino de Dios, del Señor Jesucristo. Este es el tema. Y vamos a ver que a continuación también en este mismo capítulo, más adelante en el versículo 14, que el Señor vuelve a aparecer otra vez. Miré y he aquí una nube blanca y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía sobre la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Es como si fuera fraccionando esta segunda venida del Señor y mostrándonos detalles importantes de lo que va a ocurrir, de lo que va a acontecer en ese tiempo, cuando Él vuelva. ¿Y qué es lo que vamos a ver a partir del versículo 14? Que el Señor viene a juzgar este mundo. Y va a ser muy gráfico, va a utilizar dos metáforas bien comprensibles. La primera va a ser la siega y también la vendimia. Ambas que apuntan al hecho de que finalmente el mal no continuará por siempre y que cada injusticia cometida en este mundo, también las cometidas especialmente contra los hijos de Dios, serán justamente juzgadas. Dios va a establecer su reino en este mundo. El reino de maldad de Satanás no se prolongará indefinidamente, por supuesto que no. Y la presencia del Señor Jesucristo en este mundo garantiza que eso no va a ser así. Ahora, vamos viendo que Él viene a reinar, viene a juzgar. Las dos cosas las vemos en el capítulo 14. Y en medio de estos dos pasajes, el que comienza en el versículo 1 y el que comienza en el versículo 14, nos encontramos con tres ángeles que traen un mensaje. Y es que en tanto que estos acontecimientos ocurren, llegan a su clímax, a su desarrollo pleno, todavía hay oportunidad para el hombre. Y Dios sigue buscando insistentemente a los hombres para que sean salvos. Un ángel publicará en el cielo acerca de la segunda venida y publicará este mensaje, el Evangelio de salvación a todos los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua, pueblo, para que lo puedan escuchar. Es el momento de tomar una decisión, el tiempo se acaba, el fin se acerca. Y hay que tomar la decisión correcta y posicionarse junto al Cordero de Dios, porque no hacerlo así implica necesariamente colocarse en el otro bando. Ya lo hemos dicho otras veces, no hay terreno neutral espiritualmente hablando. O estamos con Dios o estamos contra Dios, lo que implica asociarnos con Satanás. Por lo tanto, esto es un poco a modo de introducción lo que nos vamos a encontrar en el capítulo 14, que ya digo, es un anticipo, luego se va a desarrollar mucho más plenamente. Pero de antemano ya, de alguna manera necesitamos escuchar esto, porque el capítulo 13 y el 12 fueron desoladores. A mí, por lo menos, estudiarlo y meditar en ello me dejó el corazón roto, ver tanta maldad, tanto sufrimiento sobre el pueblo de Dios. Y el capítulo 14 es un balón de oxígeno, en fin, vuelve a correr el aire fresco. Menos mal, menos mal. Bueno,
a modo de introducción esto. Vamos entonces ya a los detalles. Ahora lo primero que encontramos en la escena es que el Cordero de Dios, estaba en pie sobre el monte de Sión. Y es sin duda un fuerte contraste. Fijémonos cómo es descrito, ya ha aparecido así, siempre aparece así en Apocalipsis, ¿no? El Cordero. Pero no olvidemos lo que acabamos de leer en los versículos anteriores. La bestia que surge de la tierra, la bestia que surge del mar, el dragón y ahora un cordero. Es tan diferente. El contraste no puede ser más fuerte. Y nos alegramos de verdad de encontrarnos ya con el Cordero. Lo necesitábamos, de verdad que sí, lo necesitábamos, frente a tanta crueldad como hemos visto antes. Ahora, hay personas que vienen a Apocalipsis y no sé si sintonizan con esto que estoy diciendo, porque vienen a Apocalipsis por curiosidad. Vamos a ver, ¿cuál va a ser la marca de la bestia? ¿En qué consiste el número 666? Están atraídos por estas cosas, por lo sensacional de estos detalles. Pero no se paran, no llegan a comprender, me temo, lamentablemente, no llegan a entender que todo esto forma parte de un reino de maldad, un reino diabólico. Y no sé si entienden tampoco las penurias, el sufrimiento que los creyentes van a tener que atravesar en esa época final. Y por lo tanto tampoco estoy muy seguro si se alegran ahora cuando ven al Señor apareciendo sobre el monte de Sión triunfante. No lo sé si se alegran. Pero si vamos viendo y sintiendo de cerca, haciendo nuestros estos pasajes, ahora mismo, cuando llegamos al capítulo 14, versículo 1, estamos en uno de los mayores climas del libro de Apocalipsis, en estos relatos. Cristo viniendo a reinar. Fijémonos en los detalles. Dice, después miré y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión. Por lo tanto, el Señor aquí ha dejado su trono y ahora está encima del monte de Sión. ¿Y por qué? ¿Por qué en el monte de Sión? ¿Por qué elige este lugar? Bueno, la historia del monte de Sión es interesante. Recuerdan ustedes que David, el rey David, tomó a los jebuseos la fortaleza de Sión que se encontraba en Jerusalén. Era una parte, la fortaleza en Jerusalén. Y una vez conquistada, estableció allí la corte real, su residencia real. Más tarde, Salomón, su hijo, siguiendo las instrucciones de su padre David, pues fue allí donde edificó el templo, porque Dios se lo había indicado que debía de ser allí, donde debía de edificar el templo. Así que Sión fue conocida como la ciudad del gran rey. Salmo 48, 2. Y, por lo tanto, la sede del gobierno teocrático de Dios en esta tierra. Hay numerosos pasajes que lo confirman. Fíjense el Salmo 132, versículos 13 y 14. Porque Jehová ha elegido a Sión, la quiso por habitación para sí. Este es para siempre el lugar de mi reposo. Aquí habitaré, porque la he querido. Y esto era lo que Dios decía en los salmos. Pero el hecho de que había de establecer un reino universal y que Jerusalén, el monte de Sión, sería el lugar desde donde sería gobernado el mundo entero, pues esto es una cosa que aparece infinidad de veces en el Antiguo Testamento. Fíjense algunos botones de muestra para que veamos que esto no ocurre en Apocalipsis porque sí, sino que es el cumplimiento de muchas otras cosas anunciadas previamente. Por ejemplo, Salmo 2, que ya hemos mencionado en otras ocasiones, Salmo 2, versículos 6 al 9. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia a las naciones, y como posesión tuya hasta los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero, los desmenuzarás. Sión, la sede de un gobierno mundial, las naciones.
Salmo 110, otro salmo fundamental, un salmo mesiánico también, versículos 1 a 3. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder. Domina en medio de tus enemigos, tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad. Desde el seno de la aurora tienes tú el rocío de tu juventud. Otra porción en Isaías capítulo 2, versículo 2 al 4. Acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones, y vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas. Porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Y juzgará entre las naciones, y reprenderá a muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Y permítanme otro pasaje más, en Isaías 24, 23, la luna se avergonzará y el sol se confundirá cuando Jehová de los ejércitos reine en el monte de Sión y en Jerusalén, y delante de sus ancianos sea glorioso. Por lo tanto, está fuera de toda duda que las profecías del Antiguo Testamento señalaban a Sión como el centro de un gobierno mundial, y sería un gobierno mundial, y sería el centro de ese gobierno eterno también, porque allí haría presencia, estaría el mismo Rey, Jehová, el eterno Dios, nuestro glorioso Señor. Así que nos encontramos aquí en un momento largamente esperado. El Rey de Dios se encuentra por fin en el monte de Sión. Ahora, no olvidemos otro detalle importante. No es la primera vez que el Rey estaba allí en Sión, en ese monte, porque fue precisamente allí donde él fue rechazado y fue crucificado como un vulgar impostor. Fue allí. Él regresa a ese lugar. ¿Y por qué regresa? Bueno, porque todavía no ha recibido la vindicación que debe recibir. Es verdad que cuando él murió, fue crucificado, Dios lo vindicó. ¿Cómo lo vindicó? Bueno, lo vindicó resucitándole de entre los muertos, diciendo, no estoy de acuerdo, no apruebo de ninguna manera la sentencia del tribunal judío y del tribunal romano. Habéis condenado a mi hijo injustamente, y la evidencia de que eso no cuenta de ninguna manera con mi aprobación, pues lo voy a demostrar resucitando a mi hijo de entre los muertos. Y eso ocurrió. Ahora bien, solamente un pequeño grupo de discípulos comprobaron esta verdad. Un grupo numeroso en algunas ocasiones, pero pequeño en todo caso. Vieron esta vindicación de parte de Dios. Ahora la cosa va a cambiar por completo. Ahora el Señor viene allí a este sitio donde le rechazaron, pero viene con toda su gloria, con toda su majestad. Y allí, donde fue coronado de espinas, será coronado como el Rey legítimo de cielos y tierra, el Rey de reyes y el Señor de señores. Va a ser un momento realmente especial, volver a ese lugar donde fue rechazado, pero ahora ya como Rey glorioso. Será emocionante, sin duda. También vemos que no venía solo, sino que con él 144.000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en su frente. Ahora, ¿quiénes son estos 144.000 que acompañan al Señor en su venida? Bueno, pues ya los hemos encontrado antes. Yo entiendo que son los mismos que vimos en el capítulo 7, en los primeros versículos. 144.000, 12.000 de cada una de las 12 tribus de Israel. Y es interesante, ¿no? Porque de alguna manera es como si se abriera un paréntesis al comienzo en el capítulo 7 y ese paréntesis se cerrara en el capítulo 14. Allí en el capítulo 7 dice que los sella para que sean librados de la ira del Cordero. Y a continuación vienen una serie de juicios terribles de parte de Dios. Y ahora los encontramos
en el capítulo 14. Y son los mismos, exactamente los mismos. Fueron sellados y fueron protegidos. Y aquí están con el Señor en el cielo. Ahora, decimos que han sido protegidos por el Señor, en este paréntesis de juicios, en todas las cosas que han pasado. ¿Cómo fueron protegidos? Esta es una pregunta difícil y nosotros tenemos nuestras preferencias, claro, al contestarla, pero ¿cuáles son los hechos? Esta es la cosa importante, ¿no? ¿Cuál sería nuestra preferencia? Bueno, nosotros siempre queremos imaginar que Dios protege a los creyentes sacándolos de todo dolor y de todo sufrimiento. Pero no sé si eso es exactamente lo que ocurrió aquí. Más bien me temo que no fue esto, sino que probablemente sufrieron parte de los castigos, o de alguna manera tal vez sufrieron algo de los juicios que vinieron con el toque de las trompetas, pero lo que seguramente, prácticamente seguro, sufrieron fue bajo el régimen de la bestia. Entonces, ¿cómo debemos de interpretar que fueron protegidos por Dios? Bueno, lo que quiere decir la palabra de Dios, la promesa que encontramos en el capítulo 7 fue que fueron librados de la ira del Cordero. Eso quiere decir que no van a sufrir los juicios de Dios eternamente, esos juicios que aquellos que no quieren reconocer al Señor van a sufrir, que el propio Satanás va a sufrir en el lago de fuego y azufre que arde eternamente. Por lo tanto, es probable que han sido protegidos en el sentido de que la ira de Dios no les va a tocar, pero sí que es cierto que han sufrido la ira de los hombres. Eso puede ser cierto. Tenemos un modelo que nos puede servir de orientación en el capítulo 11, cuando vimos a aquellos dos testigos que estaban profetizando y hablando, testificando en Jerusalén en el mismo templo. ¿Fueron protegidos por un tiempo? Sí, es verdad, pero finalmente la bestia los mató. Pero vencieron y estaban con el Señor los resucitó y los llevó al cielo. Aquí ocurre algo parecido con estos 144.000. Probablemente han tenido que pasar por la tribulación, bueno, lo dice el texto, y han muerto, pero están con el Señor, disfrutando ya de la gloria. Pues han salido victoriosos, porque el Señor los ha guardado, los ha preservado, y son los mismos. Fíjense en este detalle, ¿no? Los 144.000. Decimos que los ha protegido, claro. No hay 140.000, hay 144.000. No hay 143.000, no hay 144.000. Exactamente los mismos que fueron sellados. Ni uno solo falta. Ni uno solo se perdió. Ni uno solo dejó de estar con el Señor en la gloria. Ninguno de ellos ha sido expuesto a la ira de Dios, la ira venidera de Dios en el infierno. Como digo, eso no quita que sí que sufrieron la ira de los hombres, probablemente sí, sobre todo en la gran tribulación de la bestia. Pero ahora están con Dios, disfrutando de la comunión con Dios. Y es importante esto, ¿no? Porque cuando acabamos de leer el capítulo 13 y veíamos ese control férreo de Satanás sobre cada persona y especialmente sobre los creyentes, pensábamos, ¿y quién podrá enfrentarse a la bestia? ¿Quién podrá soportar esta clase de odio tan cruel? ¿Quién podrá salir victorioso de aquí? Y vemos que sí, que hay 144.000. Pero no son los únicos, porque noten bien que dice que estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Primicias, que da la idea de los primeros frutos, pero no los únicos frutos. Son una parte especial de un grupo mucho más grande. Claro que se puede vencer a la bestia y al régimen terrible de crueldad de la bestia. ¿Y se puede vencer cómo? Bueno, se puede vencer por el Señor, con la ayuda del Señor, porque ellos tenían el nombre del Cordero y de su Padre. Esto es fundamental. La bestia había puesto su nombre en los que sellaba, en los que marcaba. Cristo puso su nombre. Es en el nombre de Dios que somos salvados, porque Él cuida de los que son suyos. Su nombre implica que le pertenecemos y la victoria está con nosotros.
En Él, sin duda, en Él. Y eso es nuestra esperanza. Estamos con Él. Ahora, hay algunos detalles interesantes también en este hecho. En el hecho de que sean 144.000, que ya vimos en su momento anterior, que eran judíos. 12.000 de cada tribu. Y no hay razón para interpretarlo de otra forma que no sea así, que forman parte del pueblo judío. Lo dice con tanta claridad que imaginar otra cosa es difícil. Aunque siempre habrá quien piensa que no. Pero bueno, yo, en fin, cuando dice 12.000 de la tribu tal, 12.000, pues uno llega a la conclusión de que deben de ser judíos, porque cita las 12 tribus. Ahora, qué interesante este hecho, ¿no? Porque al final de los tiempos, este pueblo judío, pues están creyendo, tienen el nombre del Cordero, de Cristo, sobre ellos. Cuando sus antepasados antes le habían despreciado y habían dicho, no, Él no es el Mesías auténtico, Él es un impostor. Y aquí, bueno, pues lo que se subraya es lo que ya hemos visto en otras ocasiones en el libro de Apocalipsis, que Israel llegará a un momento que creerán en el Mesías, la conversión futura de Israel. Aquí lo vemos. Y ellos confiarán en Cristo, el único que les puede dar la victoria final sobre el diablo, porque en Cristo nuestros caminos se distancian del diablo. Él y sus seguidores sí que van a sufrir la ira de Dios, pero aquellos que creen en Cristo son salvados, son vencedores por el nombre de Cristo. No hay otro lugar donde podemos vencer. Y ahora les vemos cantando un cántico nuevo delante del trono. Mientras esta escena primera ocurría aquí en la tierra, pues ahora Juan escucha una voz en el cielo. Una voz como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno. Y la voz que hoy era como de arpistas que tocaban sus arpas. Esta voz provenía de un coro celestial. No se nos dice quién componía ese coro celestial. Lo que sí que se nos muestra es que es una voz potente, pero al mismo tiempo armoniosa, dulce. ¿Y cuál es el propósito de todo esto? Bueno, pues lo que nos quiere mostrar es el gozo que hay en el cielo por la victoria de la venida de Cristo sobre la tierra. Y esto sin duda hacía palpitar con fuerza el corazón de Juan y tiene que hacer también palpitar el nuestro. Cuando escuchamos ese coro celestial ya gozándose por la venida de Cristo. Y mientras todavía estaba sonando esta música como de arpistas, pues se escuchan unas voces. Cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos. Y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144.000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Estas huestes celestiales se alegran viendo cómo en este conflicto con el dragón, contra la bestia, contra el falso profeta, pues llega a su fin porque aparece Cristo, triunfante, vencedor. Y ahora desde el cielo se contempla con gozo la redención de estos hombres pecadores. Nos ha redimido. Es algo tan hermoso. Aunque este no es el primer cántico, ya si han seguido estos estudios y leen el libro de Apocalipsis, ya saben que no es el primer cántico que aparece aquí. Ya ha habido varios. Y siempre es en este tono de adoración, de gratitud, de admiración frente a Dios. Ahora, cada vez que aparece un nuevo cántico, las razones del cántico son diferentes, porque según va avanzando la revelación, vamos conociendo más de las glorias del Señor. Hubo un cántico de adoración al principio, cuando se presenta el Cordero y se dice que Él es digno de abrir los 7 sellos. Él es el único digno de establecer un reino de justicia en este mundo, de juzgar a los hombres. Ahora la razón es otra, la razón es que Él viene a reinar y se le reconoce su dignidad, su autoridad como Rey soberano del universo, sobre todo lo creado. Y esta es la razón aquí. Dice que solo los 144.000 podían aprender este cántico nuevo. Bueno, lo primero, antes que hablemos de por qué solamente ellos podían aprender el cántico nuevo, lo que nos sorprende en principio es que tuvieran ganas de cantar.
porque no lo olvidemos, acaban de salir de la gran tribulación. Tanto sufrimiento, tanto dolor, pero tienen ganas de cantar. Claro que tienen ganas de cantar. ¿Por qué? Porque tienen un profundo gozo en su corazón por la protección divina, porque Dios les ha guardado finalmente de la ira del Cordero. Están con Él en su presencia. Dios enjugará toda lágrima de ellos, les consolará. Miraremos al pasado sin dolor, por mucho que haya sido lo que hayamos podido sufrir en este mundo, y lo recordaremos, estoy convencido de ello, pero no traerá a nosotros dolor, ya no podrá herirnos más, de ninguna de las maneras. Ahora, esto es lo primero que nos sorprende. ¿Cómo pueden tener ganas de cantar? Claro que tienen ganas de cantar. Ya están con el Señor, están en casa, están en el hogar, disfrutan ya de la salvación. Pero también dice que nadie podía aprender este cántico, porque no cantamos por cantar, cuando cantamos de verdad, porque algunos han dicho que los creyentes muchas veces nos volvemos grandes mentirosos cuando cantamos, porque a veces decimos cosas que no sentimos o que no vivimos. Nos dejamos llevar por la música, pero no estamos comprometidos a veces con la letra, ¿no? Y a veces cantamos, ya digo, por inercia, pero a veces no se corresponde con lo que realmente creemos o estamos dispuestos a hacer para Dios. Una cosa es lo que decimos en nuestras canciones y otra cosa es lo que hacemos. Pero cuando hay esa consonancia y cuando realmente lo que cantamos es lo que vivimos, pues para cantar ciertas cosas es necesario haber llegado previamente a cierto punto de compromiso, de madurez, a ciertas experiencias. Y aquí es lo que se ve. Estos 144.000 han salido de la gran tribulación. Han sido fieles en medio de grandísimas dificultades. Tienen una experiencia de Cristo diferente de otros que quizás no hemos pasado por situaciones así. Su experiencia de Cristo como protector, como cuidador, como aquel que les ha guiado en un camino tan difícil, pues esa experiencia ahora la expresan por medio de un cántico. Para poder cantar ese cántico hay que haber pasado por esas experiencias, para entender en su profundidad. Hay un compromiso con lo que se está cantando, hay una identidad, hay una experiencia avalando todo aquello. Y es que el cristiano va madurando, según pasamos también por pruebas, vamos aprendiendo en la escuela del Maestro. Y vamos aprendiendo más de su salvación, y vamos aprendiendo más de quién es el Señor. Y nuestra forma de adorar a Dios va cambiando también. Y eso pues se traduce también en nuestra forma de cantar nuestras alabanzas al Señor. Ellos cantan y cantan un nuevo cántico, lo que demuestra que evidentemente son auténticos creyentes. Porque aquellos que solamente sean profesantes, falsos profesantes, pues cuando se enfrenten con estas tribulaciones, estas dificultades, automáticamente abandonarán. Y de hecho, si llegan a sufrir por causa del nombre de Cristo, no les va a producir gozo, al falso profesante me refiero ahora, sino que traerá sobre ellos resentimiento, amargura. Si se ven implicados, igual estaban en una iglesia, o se han identificado como creyentes en algún momento y el diablo los persigue por esta causa, pero ellos no lo son, pues ¿qué van a sentir? No van a sentir gozo, van a sentir frustración, amargura. Pero el verdadero creyente, incluso en estas situaciones, puede sentir confianza, puede sentir gozo, está madurando, está comprendiendo cada vez más de Cristo, está llegando a un grado de identificación con el Señor cada vez mayor. Y esto es lo que vamos a ver a continuación, la dedicación, que se le presta bastante detalle aquí, la dedicación de los 144.000 a Dios. Y vemos que pues se reconoce aquí la consagración de estos 144.000. La consagración a lo largo del periodo de tribulación. Mantuvieron un estilo de vida, que es lo que se nos va a decir aquí, un estilo de vida apartado de todo tipo de corrupción social o espiritual que había a su alrededor, impuesta
por este régimen malvado de la bestia. Fíjense, volvemos a leer los versículos 3 al 5. Fueron redimidos de entre los de la tierra. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Bueno, la primera cosa que a mí me llama mucho la atención, dice que fueron redimidos de entre los de la tierra. Ustedes ya saben que el término redimir quiere decir que fueron comprados. Se pagó un precio por ellos para su rescate. Ahora, los versículos anteriores veíamos que la bestia había impuesto su régimen. Nadie puede comprar, nadie puede vender si no tiene la marca. Pero aquí encontramos que el Señor había comprado, había redimido a estos 144.000, que son primicias, a otros más también. Dios sigue comprando personas, liberando personas aquí en la tierra, a pesar, en contra de los designios y del régimen de la bestia, que intentará por todos los medios que no sea así, pero no es posible. Ahora, ¿a qué precio compra el Señor a los de la tierra? ¿A qué precio nos redime? Bueno, lo dice muchas veces y aquí se menciona el cordero que fue inmolado. El precio fue su propia vida. Alguien ha dicho, yo lo repito, lo he repetido en varias ocasiones y no sé si se me entiende y no sé si se está de acuerdo con esto o no. Alguien ha dicho, no está en la Biblia, pero creo que el sentir sí, nunca se ha pagado un precio tan alto por algo que valía tan poco. ¿Qué es nuestra vida? Perdidos como estábamos, enemigos de Dios, débiles, pecadores, enfermos, miserables. ¿Qué era nuestra vida para que Dios pagara un precio tan alto como la vida de su propio Hijo? Nunca se ha pagado un precio tan alto por algo que valía tan poco. Yo no digo que la vida de un hombre no valga, porque hemos sido hechos a la imagen de Dios, pero tan dañada como estaba nuestra vida. Y eso comparado con el valor de la vida de Cristo. Nunca se ha pagado un precio tan alto por algo que en principio valía tan poco. Si ahora valemos, es por lo que Dios hace en nosotros, no por lo que nosotros somos en nosotros mismos. Evidentemente no, no es así. Ahora, vamos a ver en qué consistía la consagración de estos 144.000, porque aparecen varias frases y son a veces pueden ser un poco complicadas de entender. Dice, lo primero de ellos, estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Y si lo interpretamos literalmente, como vírgenes, porque no han llegado a casarse, han sido célibes en su vida, pues esto genera cierta dificultad, porque en la Biblia nunca vemos que las relaciones sexuales dentro del marco del matrimonio pues provoquen ningún tipo de contaminación. Una persona que está casada y tiene relaciones con su mujer o con su marido, pues no se contamina por ello. Así que el hecho de que estos sean vírgenes pues no aporta, en ese sentido literal, no aporta mayor consagración, por lo menos no lo vemos así en el resto de la Biblia. Por lo tanto, lo más conveniente tal vez sea interpretar esta virginidad en el sentido espiritual, en el sentido de nuestra unión con Cristo. Esta sería la idea. Una idea que por otro lado es apoyada por lo que dice el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 11 versículo 2, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros, fíjense, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Los creyentes como una virgen pura a Cristo, no que no estuvieran casados, sino esta unión con Cristo. Más adelante vemos también la iglesia que aparece bajo la figura de la esposa del Cordero, en contraste con la gran ramera que fornica con todos los reyes de la tierra. Por lo tanto, la pureza de la esposa de Cristo, una virgen. Y en este sentido, pues la virginidad de estos 144.000 se ha de entender como su fidelidad espiritual al Señor en medio de las duras condiciones de la tribulación. A pesar de que lo tenían todo en contra, ellos fueron fieles al Señor, no adoraron a la imagen.
no se hicieron culpables de apostasía espiritual, nada de todo esto, limpios, puros. No olvidemos que esto de la idolatría, que era lo que pretendía la bestia, que todo el mundo adorara a la imagen de la bestia, la idolatría era considerado en el Antiguo Testamento como un pecado. Se usaba esta terminología, estas metáforas, como un pecado de fornicación, de adulterio espiritual. Tantas y tantas veces aparece así expresado por los profetas. Ahora, habiendo dicho esto, pues tal vez haya una posibilidad de interpretarlo literalmente. No porque la Biblia exalte el celibato sobre el matrimonio, esto ya no aparece en ninguna parte en la Biblia, esto está claro. Pero lo que sí que aparece, y esto puede ser una interpretación aquí en este pasaje, pues es que hay ciertas circunstancias a veces que pueden aconsejar, que pueden favorecer el quedarse soltero, ser virgen. Y en este sentido el apóstol Pablo, cuando escribe acerca del tema este del matrimonio, de quedarse soltero, él explica en 1 Corintios capítulo 7, versículos 26 al 27, él explica que puede haber una circunstancia debido a condiciones especiales en que se aconseje el celibato. Dice, tengo pues esto por bueno, a causa, y esta es la expresión fundamental, a causa de la necesidad que apremia, que allí en Corintios no sabemos exactamente en qué consistía, pero era una situación especial, sin lugar a dudas. Que a causa de la necesidad que apremia, que hará bien el hombre en quedarse como está. ¿Estás ligado a mujer? No procures soltarte. ¿Estás libre de mujer? No procures casarte. No procures casarte a causa de la necesidad que apremia. Puede haber circunstancias especiales en las que conviene no casarse y mantenerse soltero. Por ejemplo, aquí en la tribulación, pues no sería difícil entender que una persona que no tiene cargas familiares, pues puede enfrentar con más facilidad, dentro de lo difícil que es, evidentemente, puede enfrentar con más facilidad la gran tribulación, todo el periodo de la bestia, que alguien que tiene mujer e hijos. Pablo lo explica allí también en 1 Corintios 7. Un hombre que tiene hijos, que tiene mujer, cuando no pueda comprar ni vender ni dar de comer a sus hijos, pues va a ser una angustia inimaginable. Pero un hombre que no tiene esas cargas familiares, pues es bastante más sencillo, ya digo, dentro de lo complicado, pues enfrentar todo eso. Ahora, esto vendría confirmado también por algo que le ocurrió al profeta Jeremías, porque Dios le mandó lo mismo en este sentido. Fíjense en Jeremías, en el capítulo 16, versículos 1 al 4, Dios le dice que no debía de casarse también, por una situación idéntica. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, no tomarás para ti mujer, ni tendrás hijos ni hijas en este lugar. Esta es la prohibición. ¿Por qué? Porque así ha dicho Jehová acerca de los hijos y de las hijas que nazcan en este lugar, de sus madres que los den a luz y de los padres que los engendren en esta tierra. De dolorosas enfermedades morirán, no serán plañidos ni enterrados, serán como estiércol sobre la faz de la tierra, con espada y con hambre serán consumidos, y sus cuerpos servirán de comida a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Bueno, pues aquello que iba a atravesar el pueblo de Israel en la época de Jeremías, con la invasión babilónica, pues sería comparable a la situación que se puede vivir aquí. Entonces puede que su virginidad pueda referirse también a cierta decisión de no casarse por estas circunstancias. No lo sé. Yo me inclino más al tema de la fidelidad espiritual, una virgen pura que se presenta a Cristo, esa fidelidad en momentos difíciles. La segunda cosa en la que se observa también esta consagración de los 144.000 es que estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Es decir, ellos no eligen su propio camino, no hacen lo que quieren, sino que siguen a Cristo. Y eso, en estos momentos, evidentemente les conduce a un solo lugar, que es hacia la muerte, hacia la muerte. Pero al obedecer de esta forma, a seguir a Cristo de esta forma incondicional, pues por un lado demuestran su plena confianza en Cristo, pero también por otro
su amor por Él, su devoción por Él. Seguir al Señor en la vida diaria es difícil, ¿no? Pero seguirle en esos momentos de tanta oposición, donde declararse creyente implica morir, pues demuestran que aman de verdad al Señor. Es verdad, la fidelidad a Cristo siempre es costosa, pero negarse a los dictámenes de la bestia pues va a ser indudablemente muy difícil. ¿Qué será la sensación de soledad en aquellos momentos de los creyentes en el régimen de la bestia? La soledad. El no tener, el estar siempre nadando contra corriente, pues pueden resultar sensaciones realmente dolorosas por un lado y agotadoras por otro. Difícil, esta presión que va a imponer la bestia. En todo caso, este pasaje aquí, como estaba diciendo antes, nos viene bien, porque nos muestra el final, y con él se demuestra que vale la pena servir a Cristo. Es más, que es un auténtico privilegio ser fieles a Cristo en cualquier circunstancia por la que tengamos que atravesar. Al fin y al cabo, esto que dice aquí, estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va, pues es la característica fundamental de un verdadero cristiano, de un verdadero creyente. Que no sé si todos los creyentes o todos los que se dicen creyentes lo tienen claro, porque parece que aceptar a Cristo se acepta para que nos salve y nos lleve al cielo, pero aceptar a Cristo implica esto, seguir al Cordero por donde quiera que va. Ya no marcamos nosotros nuestro destino, sino que escuchamos lo que Dios quiere para nuestras vidas y seguimos el camino que Él nos traza, aunque ese camino atraviese por grandes dificultades. Pero esto es así siempre. Seguir al Señor implica obedecerle, implica ir a su lado, por donde Él va. No nosotros por un lado y Él por otro, eso es imposible, es inconcebible para un creyente. Y esta orden, este llamamiento del Señor a seguirle sigue resonando en las páginas de la palabra de Dios. ¿Recuerdan el Señor llamando a Felipe, sígueme? O a Mateo, sígueme, y dejando el banco de los tributos públicos. Al joven rico, vende todo lo que tienes y ven detrás de mí. A un discípulo anónimo en Lucas, en el capítulo 9, versículo 59. A Juan y a su hermano Jacobo, a Pedro y a Simón. Y dejando las redes le siguieron, y dejando a los jornaleros de su padre le siguieron. Seguir a Jesús, esta es la clave. Este es lo que Dios espera de nosotros. Son un ejemplo, evidentemente, estos 144.000, de lo que debemos de ser cada uno de los creyentes. Al fin y al cabo, como dice aquí, son primicias, son los primeros frutos para Dios. Pero todos los demás tenemos que participar también de lo mismo. No son únicos estos 144.000, ni son una élite especial, son un adelanto de una cosecha mucho mayor que viene después, a continuación. Y esta idea de primicias, ya no solamente la idea de algo parcial, un adelanto, esto de las primicias es interesante también en el Antiguo Testamento, porque los israelitas tenían la obligación de consagrar al Señor las primicias de sus frutos, las primicias de sus ganados. Diríamos, por lo tanto, que estos 144.000 son primicias en el sentido de que son entregados, son consagrados al Señor. Con ellos se simboliza también su dedicación absoluta al Cordero, al Señor. Una ofrenda para el Señor. Hermoso, sin lugar a dudas. Otra de las características de esta consagración dice que en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Otra vez otro contraste más con el régimen de la bestia. Recuerdan que el Señor habló del diablo, dijo que él es mentiroso y padre de mentira. Aquí estos 144.000 son presentados, no se halló mentira en su boca. Qué difícil es hablar solo la verdad en un mundo lleno de engaño y de infidelidad. Qué difícil es hablar la verdad. Qué difícil
debe resulta sacar a las personas o intentar sacar a las personas de sus mentiras, mostrándoles la verdad. ¿Cuál sería la reacción de la bestia cuando estos 144.000 hablaran la verdad sobre ella y la pusieran en evidencia? Pues ya sabemos cuál fue la reacción. Tuvieron que pagar con sus propias vidas cuando desenmascararon a la bestia. Fue el precio de su fidelidad, decir la verdad. Predicar un mensaje auténtico del Evangelio, que implica por un lado el amor de Dios hacia el pecador, pero también el juicio y la ira de Dios hacia aquellos que rechazan la oferta de la gracia de Dios. Qué fácil es quedarnos en una de las dos opciones. Lo más sencillo es hablar solo del amor de Dios, evidentemente. Lo más complicado empieza cuando queremos hablar de la ira y del juicio de Dios, del infierno, del lago de fuego. Eso ya la gente no quiere escucharlo. Qué difícil es hablar la verdad, nada más que la verdad y toda la verdad. Estos dice que no hablaban otra cosa. Y por último se nos dice también que son sin mancha delante del trono de Dios. Y este es un lenguaje que evoca al lenguaje que se empleaba en el Antiguo Testamento en el Levítico, relacionado con los sacrificios. Ustedes recuerdan que cada vez que se iba a presentar un sacrificio debía de ser examinado para que no tuviera mancha ni defecto. El Señor Jesucristo se nos dice de él que fue ofrecido como un cordero sin mancha y sin contaminación. Y ahora estos creyentes, la idea es que han muerto, pero su vida ha sido ofrecida como una ofrenda válida, porque realmente no tenían mancha. Hemos mencionado hace un momento que Cristo fue ofrecido como un cordero sin mancha y sin contaminación. Ahora ellos hacen lo mismo. Es un poco esta idea del apóstol Pablo cuando él expresa en Romanos en el capítulo 12: os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Allí Pablo recoge el tipo de ofrenda que aquí también parece que está en la mente del autor. De las muchas ofrendas que había en Levítico, la primera de ellas era el holocausto u ofrenda del todo quemada, porque la ofrenda se quemaba completamente, no se reservaba nada. En otras ofrendas se reservaba una parte para el sacerdote o se reservaba una parte para el que la ofrecía, pero en el holocausto no se reservaba nada, todo era enteramente quemado y ofrecido un olor grato para el Señor. Y aquí estos se entregan en una ofrenda de este tipo, como Cristo se entregó, ellos también se entregan y son sin mancha. Es una ofrenda, por lo tanto, que agrada a Dios. Ellos salen de este mundo como si fuera un olor grato que sube, que asciende a la presencia de Dios y que le agrada. Y ahora, de hecho, ya están allí con el Señor. Ellos aparecen aquí con el Señor. Nosotros todavía estamos en el camino. En este momento, todavía estamos en el camino. Todavía atravesamos por este mundo perverso y malvado. Y probablemente estemos en el tramo final de este camino, porque los acontecimientos, todo parece indicar que estamos entrando en la recta final. Están ocurriendo cosas que el que lo quiera entender, que lo entienda, pero las cosas están claras. Algo está pasando en este mundo que está conmocionando todo el mundo, cosas que nunca habíamos vivido. Están pasando muchas cosas muy serias, muy serias. Estamos, yo creo que estamos en la recta final. ¿Y qué debemos de plantearnos en este momento? Estemos o no estemos en la recta final, yo creo que sí, pero aunque no lo estuviéramos. ¿Qué debemos de plantearnos? Bueno, pues debemos de mirar el ejemplo de consagración de estos 144.000 e imitarles en su fidelidad, imitarles en su compromiso, imitarles en el precio en el que estaban dispuestos a pagar por mantener su fe y su testimonio, imitarles en hablar toda la verdad de la palabra de Dios, imitarles en ser librados de todo tipo de pecado. Ellos llegaron
libres de cualquier mancha hasta el trono de Dios. ¿Cuántas veces me ha entristecido leyendo los libros de Reyes y de Crónicas que encontramos en la Biblia? Algunas veces grandes hombres de Dios, grandes reyes que comenzaron de una manera tan especial su ministerio, su reinado, con una gloria, con una fidelidad. Por ejemplo, Salomón, con esa gloria, con esa sabiduría, con esa dedicación, y cómo acabó sus días inmerso en la idolatría. Qué triste que después de haber vivido con esa fidelidad se vuelvan infieles. Nosotros estamos, ya digo, seguramente en la recta final. Que el Señor nos ayude a llegar hasta la meta, solamente Él lo puede hacer, sin mancha, sin contaminación, y habiendo sellado nuestro testimonio en este mundo con la fidelidad que lo hicieron estos 144.000. Que el Señor nos ayude porque los tiempos son los que son, y que no cambiemos porque las cosas se pongan difíciles, sino todo lo contrario, que aún avancemos más en nuestra consagración, en nuestra cercanía al Señor, viendo que el tiempo del fin se acerca. Pues que el Señor realmente nos ayude, nos bendiga en este propósito de buscarle de corazón y de serle fieles en todo. Pues terminamos aquí y no quiero dejar de agradecerles una vez más que nos hayan acompañado en este tiempo de estudio bíblico. De verdad que deseo que el Señor les ayude, les anime y les bendiga por medio también de estos textos y del estudio de ellos aquí en Apocalipsis. Muchas gracias.